Estamos con Juan Vázquez, tu especialista en agronegocios. Un gusto, un placer, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Ezequiel. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno. Esperando que ahora salga el sol. A ver Sí, si... bueno, estábamos hablando con Juan Mario Taliba Navarro respecto a las condiciones meteorológicas. Ha sido un cambio de estación variable en cuanto a las temperaturas y también a la cantidad de lluvia, ¿no?, que hemos tenido en las últimas semanas. Y bueno, el campo también, ¿no? Cuánto peligraba, ¿no?, la actividad allí por la cantidad de milimetraje caído, ¿no? Sin duda, o sea, yo creo que no ha sido perjudicial la lluvia, pero bueno. Casi al límite ahí. Se humedece todo y después se acelera todo, ¿no? Claro. Entonces todo junto complica la logística, esa es la realidad. Pero bueno, siempre es bienvenido. Sí, es parte de lo que pasa con una empresa a cielo abierto como es el campo, ¿no? Bueno, precio de granos a nivel mundial. ¿Cuál es el panorama, Juan? Bueno, el panorama de los precios de granos sigue totalmente aletargado en Estados Unidos, los precios están bajos. El 31 hay un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el cual se espera que en ese informe se reduzca la superficie a sembrar de soja y se aumente la de maíz. Esto haría que los precios de la soja en Estados Unidos agarren algún poquito de impulso, están muy deprimidos, hoy están cerca de un límite que son 1.000 centavos por bushel, o sea 1.000 centavos por canasta, algo así como 363 dólares la tonelada. Bien, cayó mucho en Estados Unidos, sin embargo, en Argentina esto no ocurrió, no solo que no ocurrió, sino que mejoraron los precios en Argentina y sobre todo la posición noviembre de la soja. Entonces, no solo lo que pasa, sino lo que va a pasar. Claro. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para que el productor que tiene alguna posibilidad de diferir alguna venta, que piense seriamente en la soja noviembre, que creo que es una muy buena alternativa poder vender soja a 310 dólares a noviembre en Argentina, cuando en el mundo los precios han caído y han caído de manera, o mejor dicho en Estados Unidos, han caído de manera abrupta. Con respecto al maíz, bueno, esto debería sacarle un poco a los impulsos alcistas que había tenido, pero que también después de los anuncios de Donald Trump de aranceles cruzados también cayó el maíz. Pero bueno, la situación global del maíz es mucho más ajustada que la de la soja y creo que el mercado está más globalizado, si bien es cierto que Estados Unidos es el principal, o sea, el segundo ahora exportador de maíz. Creo que todo esto va de alguna manera a hacer que los precios del maíz puedan tener alguna corrección a la baja. Así que esto es lo que va a pasar en Chicago, no necesariamente se va a trasladar a Argentina, pero es lo que se viene en materia de precio de los granos, ¿no? Parte del informe que nos arrimabas en la mañana de hoy respecto a los temas que ibas a hablar y me sorprendían también por el tema de la capacidad de producción de los Estados Unidos, que Estados Unidos no puede absorber toda su producción y allí, bueno, lo obliga en esta ingeniería de países a renegociar. ¿Cuál es la situación, ¿no?, de la producción con aquel país? Esto es todo muy raro, ¿no? O sea, un Donald Trump que decide subsidiar a los productores norteamericanos y que les dice, no se preocupen, lo vamos a consumir o vamos a aumentar el consumo interno. Y a mí se me ocurre, bueno, ¿en qué podría aumentar el consumo interno? O tendría que aumentar la política de la molienda de maíz para hacer etanol. Esa podría ser una, pero tendría que absorber bastante mercadería, lo veo poco probable, y en soja ni hablar. Entonces digo, ¿cómo lo va a incrementar o qué va a hacer Estados Unidos? ¿Le va a dar valor agregado adentro? Bueno, si le da valor agregado a Estados Unidos a la producción local, va a ser soja y va a ser de soja, va a ser harina y aceite, y se va a transformar en un competidor de Argentina y van a bajar los precios de los subproductos. O sea, es imposible absorber la cantidad de mercadería que produce Estados Unidos. Y si a esto encima digamos, la ley de la oferta y la demanda regula en cuanto a la producción en el largo plazo, pero ahora lo que tengo es, vos producís pérdida, yo te voy a subsidiar. ¿Sí? Entonces esto también hace bajar los precios a nivel internacional. La verdad que el escenario para la soja y en general es complicado. ¿Por qué? Porque es muy difícil analizar este tipo de políticas, ¿no? Que hasta un día escuchamos, le vamos a cobrar aranceles a todos los países que le compren petróleo a Venezuela. Algo nunca visto, ¿no? Y por otro lado también tenemos el bloqueo de Taiwán por parte de China. O sea, el mercado está convulsionado, el mundo está convulsionado
Y lo que vemos es que hay muchos riesgos en cuanto a los precios de los granos por todo esto, recesión, exceso de oferta, políticas de aranceles cruzados, y todo me hace pensar de que no son buenas noticias para los precios, al menos en el corto plazo. Claro. Sí, indudablemente, ¿no? Teniendo en cuenta este gigante mundial. Respecto a las posiciones de inversión, Juan. Bueno, en realidad yo siempre digo, el productor agropecuario, y escuchaba o leía algún informe de que este aumento del tipo de cambio, el productor agropecuario salió perjudicado. Hay que aclarar algo, ¿no? Aquel productor agropecuario que vendió sus granos e invirtió en la bolsa, por decirlo de alguna manera, pensando que la tasa en pesos le iba a ganar a la devaluación implícita del tipo de cambio, ya dejó de ser productor. Ya pasó a ser un inversor, ¿sí? Ahora ese productor que hizo las cosas bien, hizo los deberes y priorizó que su tipo de cambio es el dólar, comparó tasas a la hora de financiarse y tomó coberturas incluso del precio del dólar, ¿sí? A ese productor le salió bien. Y esto hace a las claras de que nosotros no tenemos que sacar al productor de su ámbito de productor. Claro. Tiene que seguir siendo productor, tiene que seguir siendo eficiente y tiene que mejorar la comercialización, pero sin entrar a la especulación financiera, porque si no ocurre esto, ¿no? Los productores ahora se perjudicaron porque todos estaban haciendo plazo fijo, por decirlo de alguna manera, o estaban tratando de hacer algún sintético de tasa. Che, esto no es la tarea del productor. La tarea del productor es producir y la tarea del productor es defender el precio de los granos con las herramientas financieras que tienen los granos, que hay muchas, y que generalmente tienen mejores rendimientos incluso que otro tipo de inversiones. O sea, el productor en ese sentido es una persona privilegiada, puede hacer cosas que un simple mortal no puede. Es verdad, entonces, mucho más recursos. Digo, ¿por qué si ya tengo riesgo climático, como definiste recién, riesgo precio, ¿sí? Me voy a meter en otro riesgo más, que es el riesgo financiero bursátil? Che, esto es el que me tengo que sacar de arriba. Si yo al productor le digo, metete a hacer esto, lo estoy incentivando a que corra más riesgos, y creo que esa no es la idea de un empresario, ¿no? Y aquí también está el debate de cómo obtener liquidez, ¿no? Que es parte del debate de la industria, ¿no? Bueno, eso sin dudas es algo que tenemos que desarrollar. El productor tiene que desarrollar. Hubo instrumentos muy buenos en Argentina, hubo fideicomisos en los cuales le servían para financiarse, sobre todo en la época del productor. En algún momento tiene mucho dinero, circunstancialmente, porque después todo ese dinero, que parece un montón, no le va a alcanzar para encarar la próxima campaña. Entonces, bueno, ¿qué hace con ese manejo de excedentes? Que en definitiva debería quedarse en granos y vender futuro de grano y hacer tasa con los granos. Eso sería una buena alternativa. Y después tener abierto todos los canales de financiamiento, que es algo que creo que se tiene que desarrollar en el corto plazo. ¿De qué depende eso, Juan? Y depende de dos cosas. De una buena reglamentación política, porque sin el Estado esto es imposible, y depende de la parte privada, de que tengan todos los canales desarrollados. ¿Y tiene las condiciones argentinas dadas para este debate o no? Sí. ¿Cuál es tu mirada? Sí, las tiene. Es cuestión de sentarnos y ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, siempre digo, el productor de acá, de Río Cuarto, no tiene herramientas locales, tiene que acudir a la bolsa en Rosario, a la bolsa en Buenos Aires, para poder de alguna manera operar, y algo en Córdoba, ¿no? Gracias, ahora tenemos Córdoba un poquito más cerca, que podemos operar la parte financiera, pero no tenemos un operador integral que hagamos parte financiera y parte de granos de manera local. Y eso lo podríamos, y no solo le serviría al productor, le serviría a todos los empresarios locales para tener un lugar en donde acudir a obtener financiamiento, a obtener cobertura de precios de ciertas cosas, y de algún producto regional también que no cotiza en ningún lugar del mundo. Podríamos ser pioneros e innovadores y hacerlo en Río Cuarto. Es un tema muy interesante para el debate. Juan, como siempre, gracias por la presencia y por visitarnos todas las semanas aquí en el piso. Al contrario, un gusto, y bueno, quizás nos estaremos viendo. Continuamos.